¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias trágicas que llegan desde Guatemala. 31 muertos tras un incendio ocurrido en un albergue, en un refugio de menores. Según la información que reportan desde Guatemala, son 31 niñas adolescentes que habrían fallecido tras un voraz incendio en el mencionado refugio en Guatemala. Los cuestionamientos y responsabilidades se dirigen directamente hacia el Estado, hacia el gobierno, ya que este refugio habría estado bajo tuición directamente del gobierno, que no brindaba las condiciones y garantías mínimas. Además, en las informaciones se reporta de que los internos del refugio sufrían una serie de maltratos, razón que también habría ocasionado que haya una especie de amotinamiento de los propios adolescentes con la quema de colchones y otro tipo de material que habría desembocado en este voraz incendio que ha acabado lamentablemente con la vida hasta el momento de 31 adolescentes, en su mayoría mujeres. Además, se reportan más de 50 heridos de gravedad con quemaduras de segundo, tercer grado. Lamentable estas noticias. Amigos, a continuación he puesto precisamente los reportes de los medios televisivos que están informando esta trágica noticia desde Guatemala. Al final les pido que por favor me dejen su comentario, su opinión, el pésame para las familias que están sufriendo, que están sintiendo este dolor. En redes sociales, bomberos voluntarios de Guatemala publicaron fotos de cuerpos quemados que estaban parcialmente cubiertos por mantas. Son cuerpos sin vida de internas del Hogar Refugio Virgen de la Asunción de Ciudad de Guatemala. Familiares y amigos de las víctimas, así como de los heridos, se agolpaban frente a las puertas de este centro asistencial en el que residían jóvenes menores de 18 años. Esos niños y niñas residentes del hogar han, o algunos habían, vivido realidades totalmente diferentes. El hogar en cuestión los había recibido porque no tenían otro destino posible. Pero en algunos casos, el abuso pudo haber sido peor que el que experimentaron antes. Las autoridades habían reportado abuso de diferente índole en el hogar y deficientes condiciones de vida. Pero la crisis más reciente comienza el día anterior al incendio. Decenas de residentes del hogar se agolparon en las puertas e intentaban escapar en masa, ellos, los residentes. La policía responde el llamado de orden y forzó el reingreso de varios de los jóvenes, quienes fueron puestos bajo llave en los dormitorios. Y fue justamente dentro de una de esas habitaciones el principio de una acción para llamar la atención que desataría esta crisis, este incendio. Las llamas se expandieron y abrazaron a más de 40 niñas. Una vez destrabadas las puertas, ya era demasiado tarde, afirmó Leonel Dubón, de una ONG en defensa de los menores, en una entrevista con el periódico de Estados Unidos, The Washington Post. Hoy hablamos con Leonel Dubón y con el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rodman Pérez Alvarado, también para ver qué se sabe y qué se hará a partir de hoy y a partir de esta tragedia. Leemos los comentarios de los televidentes al aire sobre los temas de hoy. Numeral Encuentro Guatemala, numeral Encuentro Redes, numeral Encuentro Barcelona. Yo soy Guillermo Arduino para este encuentro por CNN. Bienvenidos. Esto fue una masacre, yo repito, fue una masacre. Es un pecado lo que se cometió con estas criaturas y el Estado guatemalteco tiene que responder. Neymar, aparece Sergio Roberto.
La situación es muy dramática. Es impresionante el dolor que se está viviendo de parte de las familias, de parte del pueblo de Guatemala, porque esto fue una masacre. Yo repito, fue una masacre. Es un pecado lo que se cometió con estas criaturas y el Estado guatemalteco tiene que responder. Incluso el presidente de la República tiene que responder, porque esta es una área que él tenía que velar por la protección de la niñez y no lo hizo. 31 jóvenes, en su mayoría niñas, murieron incineradas en un refugio para menores en el poblado de San José Pinula, en las afueras de Ciudad de Guatemala. El fuego comenzó luego de que algunas internas del hogar Binger de la Asunción encendieran colchones que les habían entregado. Las escenas en las puertas del hogar, con familiares de residentes del refugio, recorrieron el mundo a medida que la información fluía poco a poco hacia los medios de comunicación. Hay casi 30 heridos. El gobierno del presidente Jimmy Morales prometió ayuda para con las familias de las víctimas, tanto fatales como heridos, y declaró 3 días de duelo nacional. Pero hay más datos detrás de este hecho que debemos repasar. Nos acompaña Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez desde Guatemala. Leonel, bienvenido. Recién decía la abogada de los niños, esto es una masacre, es un pecado, las autoridades deben responder. Antes de sumergirnos en ese aspecto, el Washington Post lo cita a usted diciendo que las niñas habían sido encerradas con llave. ¿De dónde sale esa información, Leonel? Gracias, Guillermo, gracias a CNN por la cobertura tan importante a esta tragedia, no solo tragedia para Guatemala, tragedia para Latinoamérica, pero también tragedia mundial. No puede seguir pasando esto es una barbarie. En cuanto a las declaraciones, son efectivamente ciertas. Nosotros estuvimos todo el día de ayer hasta entrada la noche y acudimos nuevamente hoy con equipos de psicólogos como organización de derechos humanos a apoyar la labor del personal del hogar seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción, y pudimos tener acceso no solo al área donde se dieron los hechos, sino que también a testimonios de las niñas. Y pudimos corroborar que evidentemente, tras los incidentes de un día anterior, de un aparente amotinamiento, como se denomina, o crisis emocional de adolescentes, los dividieron en 2 grupos, y un grupo los encerraron de varones en el área de usos múltiples, y al grupo de niñas las encerraron en el área educativa. Estaban encerrados en 2 salones diferentes y ambos grupos estaban bajo llave, y efectivamente cuando se genera el incendio, las puertas estaban con llave y no pudieron abrirlas rápidamente, lo que generó esta tragedia desastrosa que hasta estas alturas de la tarde han contabilizado 33 adolescentes mujeres muertas. Leonel, usted conoce la dinámica con niños de estas características, ¿no? Son niños que fueron víctimas de abuso de varios tipos, de abandono, algunos con discapacidad. No debe ser difícil manejar semejante número, ¿no es cierto? Se requiere no solo de conocimiento, sino también de técnica. Debe ser muy, pero muy difícil. Ustedes ya tenían en la mira este hogar puntualmente, había indicios anteriores, pero ¿qué nos puede decir de cómo manejar a un grupo de niños de estas características? ¿Por qué tenían acceso a encendedores o a fósforos, por ejemplo? Gracias, Guillermo. Efectivamente, trabajé 19 años para Covenant House, la matriz de Casa Alianza en Latinoamérica, y llevo 8 años en el Refugio de la Niñez. En consecuencia, tengo toda una experiencia de vida en trabajo con niños, niñas y adolescentes. Nosotros desde el 2012 empezamos a advertir muy fuertemente sobre los riesgos que corría la población, por cuanto que ese hogar fue creado para 400 niños y niñas, y solo el año anterior llegó a tener cerca de 1000, o sea, estaba duplicada y casi triplicada su población. Pero el problema no era solo la cantidad de población dentro de este centro, era la multiplicidad de perfiles. Estábamos hablando de 17 perfiles distintos. Había desde niños con discapacidad, niñas con discapacidad, niñas de la calle, niños abandonados, niñas víctimas de trata, de violencia sexual. O
sea, es tan diversa la población en el centro, pero el problema tampoco radica solo en la diversidad. Hay otro tema más complejo todavía: la ausencia de un modelo definido de atención y de protocolos que orientaran qué hacer con cada uno de los problemas que las niñas y los niños están presentando. El problema es que todos, absolutamente todos, son víctimas de violencia intrafamiliar, de violaciones sexuales, y hoy por hoy tenemos que responder, porque el Estado es responsable por cuanto no garantizó ni la vida ni la protección de esta población. ¿Usted, Leonel, vio cómo se manejó el tema de los cadáveres, el tema de la llegada de la policía y las ambulancias? ¿Cuándo se trasladó al lugar y pudo mantener esa conversación con las niñas? Bueno, nosotros como Refugio de la Niñez tuvimos comunicación con las autoridades desde el día anterior, cuando empezaron los hechos, y empezamos a cuestionar que el día anterior solicitaron refuerzos con antimotines, y ya habíamos cuestionado la presencia dentro de las instalaciones de personal antimotines que regularmente están diseñados para controlar manifestaciones masivas, no para controlar niños en una situación de crisis. Habíamos sugerido que la contención emocional y el abordaje de la crisis era lo más importante. Sin embargo, el día de ayer, a las 9 de la mañana, 9:15, nos informan que había brotado una nueva crisis y que había niños fallecidos. Inmediatamente asignamos equipos y nos dirigimos hacia las instalaciones y encontramos un caos total. O sea, había un manejo inadecuado de muchas escenas, el personal lamentablemente también en crisis, comprensible. No es fácil encontrarse en una habitación donde encuentras 17 cadáveres, otros 2 cadáveres en otro ambiente y casi 40 niñas quemadas, donde ni siquiera se reconocía el rostro de las niñas. En lo personal todavía tengo una afectación emocional muy fuerte, a pesar de que en la historia de mi vida he visto muchos casos duros y difíciles, pero jamás había presenciado una escena tan dolorosa y tan poco control de la situación como lo pude percibir el día de hoy. Ahí está, el pie de la pantalla resume con estas palabras: duelo nacional por el trágico incendio, la situación en Guatemala. Le agradecemos a Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez desde Guatemala, por sus conceptos. Y quiero aclarar que recién Leonel comentaba que se desprende de la charla que mantuvo con niñas residentes el tema de que habían estado encerrados con llave en esos 2 grupos que él explicaba. Y capta mi atención un artículo que yo leo en el Washington Post, donde se menciona justamente un diálogo que mantuvo el periódico con Leonel, por eso lo invité. Vamos a recibir ahora al secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala, Ruthman Pérez Alvarado. Doctor, bienvenido, gracias. La doctora Telma Aldana ayer me confirma que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, va a iniciar una investigación por este caso. ¿Cuál es el móvil exacto? Muchas gracias por la entrevista, Guillermo. Sin duda, como institución, por supuesto, consternados también por todo el duelo y todo el dolor que este caso envuelve. Desde el mismo momento en que se tiene conocimiento del hecho acontecido trágicamente ayer, se disponen diferentes elementos científicos de investigación también y de persecución penal hacia el lugar, y también equipos de atención victimológica. Acá es importante mencionar el enfoque que se da en las primeras intervenciones. Participa personal especializado de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, participa también personal especializado de la Fiscalía de Delitos contra el Femicidio, una fiscalía reciente, y también participa personal de la Fiscalía de Delitos contra la Niñez, trabajando en equipo, haciendo todas las pericias necesarias de investigación y de procesamiento de las mismas escenas de crimen, que como ya se mencionaba, escenas dolorosas, por supuesto, pero partiendo de la responsabilidad de hacer un procesamiento adecuado de las escenas. Lo interrumpo un segundo, secretario. ¿Ya ha comenzado aseguraron el área del crimen? ¿Ya está bajo control de la Fiscalía o todavía no han logrado acceso directo a ustedes? Desde el mismo día de ayer se logra acceso directo hacia las escenas mismas donde ocurre el incendio. Hay un aseguramiento de estas áreas específicas
Hay que reconocer que hay algunas áreas comunes, como los pasillos, donde estuvo muchísima gente presente, pero las áreas específicamente donde inicia todo el incendio están debidamente resguardadas desde el mismo momento en que tuvimos presencia el día de ayer. Fundamental. Las investigaciones, por supuesto. Fundamental, además, señor secretario, me imagino que yo traje primero la entrevista con el doctor Leonel Dubón. Justamente él decía que las niñas fueron las que le comunicaron la situación. Yo me pregunto, dada la característica de estos niños y su compromiso psicológico, social, etcétera, etcétera, la historia se las va a contar la evidencia a la Fiscalía, ¿no es así? Más allá de las palabras, ¿cuánto peso pueden tener las palabras de los internos? Sin duda las declaraciones testimoniales son importantes. De hecho, el mismo día de ayer, a las personas que habían ya logrado un proceso de estabilización emocional, sabemos que es complejo en medio de este escenario, pero las primeras personas que comenzaron ya a estabilizarse emocionalmente comenzaron a rendir sus testimonios. Son testimonios que hoy forman parte de esa carpeta de investigación, que también se complementa con las diligencias de investigación técnica y de investigación científica que se han estado recabando desde ayer mismo. Este hogar ya estaba en la mira de la Fiscalía, doctor. Ya medios de prensa, inclusive manifestaciones públicas indican, la propia Procuradora General del país ayer dijo que había habido esfuerzos muy importantes para reducir la población de este refugio. ¿Ustedes qué era lo que veían antes? ¿Les sorprende lo que sucedió ayer? Institucionalmente el Ministerio Público tiene varios expedientes relacionados con el hogar. Quiero mencionar incluso que ya hay una persona condenada por haber cometido un delito de naturaleza sexual contra de una de las personas internas en el hogar. Hay otras 2 personas que están ligadas a proceso, que son maestros de dicho centro, que están hoy enfrentando a la justicia. Precisamente el día de hoy fue realizada una audiencia de ofrecimiento de prueba para llevar a estas 2 personas, a estos 2 maestros, a juicio también por delitos de naturaleza sexual. Hay una investigación también abierta en la Fiscalía contra la trata de personas, otra investigación en la Fiscalía de Delitos Administrativos que por la misma naturaleza de nuestra legislación no puedo revelar detalles de la investigación, pero hay investigaciones en curso. La Fiscalía General en Guatemala tiene una función fundamental. Ha logrado poner tras las rejas al propio expresidente Otto Pérez Molina. Primero a su vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora tiene en sus manos esta investigación. Ustedes tienen plena confianza que el gobierno de Jimmy Morales los va a apoyar y va a facilitar que la investigación arroje la verdad de lo que sucedió y que repare la situación y ayude a las víctimas y sus familiares a reinsertarse como puedan a la sociedad. Sin duda es un escenario de colaboración interinstituciones que se espera. Independientemente de ese escenario, hay toda una investigación que ya se ha emprendido, como mencionaba, desde el mismo día de ayer. Las investigaciones continúan, las entrevistas han avanzado en este día. Por supuesto, esa es desde la parte de la investigación que como institución nos corresponde. Acá hay otras instituciones que, atendiendo a la responsabilidad que la misma ley les asigna, deben, por supuesto, asumir cada una el rol que les compete. Recordemos, es importante mencionar ese resguardo de la integridad y de la vida de estas adolescentes. Hay una institución que es responsable legalmente de ese cuidado, de esa guardia, de esa custodia. Hay toda una serie de instituciones que sin duda deben manifestarse en apoyo y deben asumir los roles que les corresponden en este caso tan trágico y tan lamentable. Muchísimas gracias, Ruthman Pérez Alvarado, el secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala. Lo convocaremos en el futuro para ver cómo avanzan las investigaciones. Buena suerte con ellas. Buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la entrevista.